Una de las consultas más habituales en un despacho de abogados es el tema de los arrendamientos de vivienda habitual. Existe una problemática muy habitual y es el inquilino moroso. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues muy bien. Básicamente es tener un buen contrato de arrendamiento y tener la suerte, o tener la exigencia, mejor dicho, la exigencia y la suerte de tener un buen avalista que cumpla, pues que pueda cumplir al menos la obligación económica en sustitución del arrendatario. Podremos tener un problema de cobro a corto plazo, pero a largo plazo podremos recuperar esa renta independientemente de poder lanzar al inquilino. Eso, digamos que es un consejo que doy, es que cuando queramos arrendar, tener una garantía evidente de cobro, y esa pasa evidentemente por un aval, o un aval bancario, un avalista personal que sea de su solvencia, o un aval bancario que podáis exigir y aportarlo al contrato de arrendamiento. Sabemos que es difícil, pero bueno, de alguna forma es una exigencia que vosotros tenéis que autovalorar si podéis esperar un determinado tiempo hasta obtener esa garantía o no, y ya está. Otra forma de protegernos es intentar tener un historial de ese arrendatario que está interesado en nuestra vivienda, preguntarle dónde ha estado antes e intentar indagar un poco en esa relación. Desafortunadamente no tenemos un archivo de inquilinos morosos en España y no podemos consultarlo y obtener unos datos que serían muy valiosos en estos casos. Y la mala suerte es que hay profesionales de la morosidad en los arrendamientos, y si tenemos la mala suerte de que nos toque, pues incluso pueden no solo dejarnos una deuda por el impago de la renta, sino la mayoría de las veces también dejan una cantidad de daños en los inmuebles que incrementan esa factura, ese lucro en nuestra propiedad. Las garantías que he comentado son interesantes o recomendables en los contratos de arrendamiento, y no son per se un elemento del contrato, sino es un elemento ajeno porque un avalista o el consultar el historial de una persona antes de firmar un contrato es un elemento ajeno al contrato, y el contrato en sí no nos va a proteger, pero sí que podemos determinar pues las obligaciones muy estrictas y cuando se empieza a actualizar la renta, que no puede ser menos a partir del año de renta, etcétera, etcétera. ¿Quién paga los suministros? Si tienen la obligación de subrogarse en los contratos o las domiciliaciones de esos suministros de la vivienda, etcétera, etcétera. En cuanto detectamos que un arrendatario nos puede empezar o nos falla en el pago de la renta, yo recomiendo que seamos ágiles, tengamos reflejos y dejemos constancia documental de ese impago, requiriéndole por medio fehaciente de esa circunstancia de impago y advirtiéndole de las consecuencias que pueden tener en ella, directamente avisándole en un documento, sea burofax, un requerimiento notarial o incluso en mano, llegar al domicilio y decir: fírmame este documento, y en ese documento que diga expresamente que me debes tanto dinero, y si no me lo pagas en el plazo mínimo de 30 días podré interponer la demanda correspondiente. Eso nos dará, una garantía de no enervación, que es una figura procesal que existe por la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el año 2001, por la cual el arrendatario puede reactivar el contrato de arrendamiento incluso habiendo sido demandado. Como he dicho, tenemos que tener los reflejos suficientes como para detectar ese impago y no dar pie a que la bola o esa deuda se haga mucho más grande. Directamente requerirlos por ese documento de la deuda que se posee, y si transcurridos esos 30 días no nos ha pagado, interponer la demanda de desahucio por falta de pago, porque
habiendo constancia de ese documento recibido por el arrendatario, el desahucio será directo, o sea, en el propio admisión en el juzgado de la demanda de desahucio ya referirán el día de lanzamiento del arrendatario. En caso de que no hayamos hecho esa comunicación al arrendatario, podemos también interponer la demanda de desahucio por falta de pago, pero tenemos que tener en cuenta que se le está dando de esa manera una oportunidad de rehabilitarse en el contrato siempre que pague toda la deuda que exista en ese momento, teniendo 10 días para hacerlo, desde que es notificado por el juzgado de esa demanda de desahucio por falta de pago. Esto se llama enervación. Y lo que pasa es que si el arrendatario vuelve a recaer en el impago, ya sea un mes, 2, yo digo que en el momento que detectemos de nuevo otro impago, que seamos muy ágiles e interpongamos la demanda de desahucio, porque ya no va a tener otra oportunidad. La oportunidad que se le da con la enervación ya la ha perdido, y con lo cual la siguiente demanda que le pongamos al mismo arrendatario ya sí o sí decaerá en un lanzamiento que ya vendrá señalado en la propia admisión de la demanda. Un mecanismo de protección en los contratos de arrendamiento que considero interesante es hacer los contratos de vivienda habitual de 1 año. Como mecanismo de protección para el arrendador, pero ya en el ámbito de cobro, si es necesario introducir en los contratos de arrendamiento el pacto expreso de actualización de los mismos. Si no está recogido, no se puede actualizar la renta. O sea, que tengamos eso en cuenta, a la hora de redactarlo, porque si no, al año tendremos a lo mejor una subida del precio de la vida, del IPC, de X%, y no podremos aplicar esa subida porque no lo tenemos recogido en el contrato. No podremos actualizar la renta a lo que es el valor actualizado del dinero. Otra forma de proteger al arrendador es exigir en ese contrato de arrendamiento un seguro al inquilino, aunque no es muy habitual, un seguro que cubra los daños que se puedan producir en la vivienda. No es habitual, y en ese caso, no es muy habitual, sí que es conveniente que el arrendador siempre tenga un seguro para cubrir esos daños que se puedan producir. Hay un problema que se ha estado dando muchísimo, y es los daños en la vivienda arrendada una vez que se devuelven, sobre todo cuando ha habido desahucios por falta de pago o ha habido conflicto entre el arrendador y el arrendatario. En estos casos es muy conveniente tener un seguro de daños, por lo menos para que esa pérdida patrimonial que ha tenido el propietario pues se disminuya de la manera más ostensible posible. Obviamente hay unas consecuencias, y es que si ha habido unos daños que el arrendatario lo ha hecho, digamos, con intención, con dolo, pues bueno, pues tendrán su consideración en caso de ser denunciados por la vía penal, y tendrán también sus consecuencias económicas para esa persona que lo ha causado. En este despacho hemos llegado a muchísimos procedimientos en ese sentido, y hemos visto auténticas salvajadas en pisos arrendados, ¿no? Arrancar toda la instalación eléctrica, llevarse hasta las piedras de mármol de una cocina, los bidés, los lavabos, o sea, a cosas que son, impensables. O sea, que es conveniente, digamos, protegerse, que el propietario se proteja mediante un buen seguro y tener suerte con el arrendatario. Cabe la posibilidad, antes de interponer la demanda, que el compañero, el abogado, que vaya a defender los derechos del arrendador, le diga al propietario: ¿Usted está dispuesto a condonar parte de la deuda o toda la deuda a cambio de que este inquilino abandone la vivienda antes? Puede que nos sorprendamos, pero es que es aconsejable muchas veces ponerle el caramelo a ese arrendatario para que abandone la propiedad que está ocupando ilegalmente, encima sin cobrarnos, de la forma más urgente posible. Y es recomendable, por lo que estoy diciendo, y al final saldrá beneficiado al propietario si se resuelve de esta manera. O sea, que
que no digamos que no directamente, sino no lo pensemos, valoremos la situación y decir, bueno, soy capaz de sacrificar 1.000, 1.500 euros, pero a lo mejor no tengo a esta persona durante otros 2 meses más. Y... You were the shadow to